Bien, continuamos entonces con el sistema endocrino. Decíamos que los organismos superiores necesitan mantener su estado interno controlado y que esta función es llevada a cabo a través de la parte autónoma del sistema nervioso, el llamado sistema nervioso autónomo, y a través del sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por las llamadas glándulas de secreción externa. La secreción de estas glándulas va a la sangre, contrario a las glándulas exocrinas que liberan su secreción a través de un tubo en el lugar en el que va a actuar. Las glándulas salivares en la boca, las glándulas del aparato digestivo en las diferentes partes donde se secreta. Las glándulas endocrinas producen sustancias que se llaman hormonas y que van a actuar a distancia. Las glándulas en general, ya habíamos dicho que son tejidos derivados del endodermo, pero hay dos grandes excepciones para esto, que son la porción posterior de la hipófisis. Vamos a ver la hipófisis en más detalle más adelante, que es la capitana del sistema endocrino, la coordinadora, y la médula de la glándula suprarrenal. Ambas son de origen ectodérmico, son realmente tejido nervioso modificado para producir sustancias específicas. Entonces, los productos del sistema endocrino se denominan hormonas. Las hormonas, desde el punto de vista químico, se pueden dividir en tres grandes grupos según su estructura. Hay hormonas que tienen una estructura polipeptídica. Esto quiere decir, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de biomoléculas, que están formadas por cadenas de aminoácidos. Hay hormonas que son derivadas de aminoácidos específicos. A partir de un aminoácido específico, como la tirosina, en el caso de las hormonas tiroideas, pues entonces se sintetiza esa hormona. Y finalmente, hay hormonas que son esteroides, que tienen una estructura similar a las de ciertas grasas y se sintetizan a partir del colesterol. Este grupo de hormonas actúa de forma diferente a las primeras, mientras que las hormonas polipeptídicas y las derivadas de aminoácidos actúan sobre receptores que están en la superficie de las células y en el citoplasma. Las hormonas esteroideas deben entrar al núcleo de la célula para allí ejecutar su acción. Entonces miren aquí un esquema rápido del sistema endocrino desde la cabeza hasta los pies. Generalmente cuando se comienza a hablar del sistema endocrino se habla de la hipófisis, pero nosotros vamos a comenzar un poco más arriba. Vamos a hablar del hipotálamo, porque el hipotálamo es un área del encéfalo que controla estrechamente la actividad de la hipófisis y de todo el sistema endocrino. En el hipotálamo se producen factores de liberación de hormonas que a su vez entonces estimulan los factores de liberación hormonal que se producen en la hipófisis. Entonces, esas hormonas trópicas, como se le dice, actúan sobre glándulas específicas para estimular su actividad. Entonces, desde arriba, hipotálamo, hipófisis y tiroides en el cuello, ¿verdad? Debajo del cartílago del mismo nombre. Seguimos bajando y vemos entonces las glándulas suprarrenales arriba del riñón, el páncreas, que es una glándula mixta que tiene una porción exocrina, que cuando revisamos el aparato digestivo decíamos que produce quimotricina, amilasa y lipasa, que son enzimas que degradan diferentes nutrientes, mientras que la parte endocrina produce insulina y glucagón, que son hormonas que participan del metabolismo de los carbohidratos.
Y finalmente vamos a ver la parte endocrina de las gónadas. Recordemos que las gónadas producen gametos y producen hormonas sexuales. También se producen hormonas sexuales en la corteza suprarrenal, pero durante la etapa reproductiva del individuo, la mayor producción se da en las gónadas. Bien, miren aquí el hipotálamo. Y los factores que libera. Estos son dos núcleos hipotalámicos. Debajo está la hipófisis, con una cara anterior y una posterior. La parte anterior de la hipófisis es tejido derivado del endodermo, mientras que la parte posterior es derivada del ectodermo. Entonces, en el hipotálamo se produce la TRH, que libera entonces la TSH en la hipófisis. O sea, estimula la secreción de la hormona estimulante del tiroides, la CRH, que estimula la secreción de la hormona estimulante de corticotropina, que es la hormona hipofisiaria que actúa sobre la corteza suprarrenal, la GHRH, que libera la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se produce en la hipófisis anterior. Cuando hay una hiperproducción de hormona del crecimiento, pues entonces, si es en alguien que no ha alcanzado la madurez, entonces esto se manifiesta como gigantismo. Pero si es una persona ya adulta, se produce un desorden llamado acromegalia. Entonces los huesos, en vez de crecer a lo largo, crecen a lo ancho. Y da lugar a una apariencia característica y otras alteraciones, porque estas hormonas no solamente actúan sobre su órgano blanco, sino que tienen otro impacto a nivel del metabolismo. Cuando hay una producción exagerada de hormona de crecimiento, también suele haber una disfunción en la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Estos pacientes hacen diabetes. La GNRH, que libera las gonadotropinas. Las gonadotropinas son dos: la FSH y la LH. La FSH recibe su nombre porque estimula el folículo donde se halla el óvulo. Estimula para que en el folículo se produzca un óvulo, que el folículo madure. Se llama entonces hormona folículo estimulante. Después que ha madurado el folículo y se produce el óvulo, entonces involuciona y se convierte en el cuerpo lúteo. En ese cuerpo lúteo se produce progesterona y es estimulado entonces por la otra gonadotropina, que es la LH, hormona luteinizante. Hay otra hormona que se produce en el hipotálamo, hormona o factor liberador, que inhibe a la hormona del crecimiento, y está también la hormona inhibidora de la prolactina, que se produce en el hipotálamo. Se ha identificado la hormona inhibidora de prolactina con la dopamina. En algunas situaciones donde hay un descontrol en la producción de dopamina, algunos medicamentos que bloquean la producción de dopamina, se produce entonces un aumento de la actividad de la prolactina. También en ciertos tumores. Eso produce un síndrome en las mujeres que se llama de amenorrea galactorrea, porque se le quita la menstruación y también comienza a lactar, a producir leche, aún sin haber pasado por un embarazo. Entonces miren aquí la hipófisis, ¿no? La hipófisis posterior, les decía que está formada por tejido derivado del ectodermo y recibe axones que vienen de dos núcleos, dos cúmulos de cuerpos neuronales, que son los núcleos supraópticos y paraventriculares. En la neurohipófisis, entonces, se almacenan las sustancias que viajan a través de estos axones y que se secretan como hormona antidiurética y oxitocina. La hormona antidiurética regula
la producción de orina por el riñón ante ciertos estímulos. Si aumenta la concentración de sodio, entonces la hormona antidiurética da lugar a que se disminuya la micción. La persona va menos al baño, antidiurética porque disminuye la micción, y entonces puede guardar más agua y diluir ese sodio aumentado que detectan ciertos receptores. Esos receptores también están encargados de estimular la sed, son los responsables de que usted sienta sed. La oxitocina, por otro lado, es la hormona responsable de la contracción del músculo uterino durante el parto. Por eso se le pone a las mujeres en ciertas situaciones cuando están dando a luz. También estimula la contracción de las células mioepiteliales en la glándula mamaria para que salga la leche. La oxitocina tiene juega otro papel en las emociones humanas y se cree que es la hormona responsable del compañerismo y la solidaridad a largo plazo. Se cree que hay toda una explicación neuroquímica para los sentimientos humanos y específicamente para el enamoramiento. La relación a corto plazo, pues entonces genera dopamina y endorfinas que hacen que la persona se enamore y ande loco por la calle. Después ya a mediano plazo la relación viene dada o viene sostenida desde el punto de vista neuroquímico por la serotonina, y ya en relaciones a largo plazo el elemento humoral dominante es la oxitocina. La adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, en vez de recibir neuronas, recibe los factores de liberación desde el hipotálamo a través de un sistema arteriovenoso que se llama un sistema portal. Y este sistema portal entonces estimula diferentes células en la adenohipófisis para producir respectivamente ACTH, que estimula la corteza suprarrenal, TSH, que estimula el tiroides, FSH y LH, que actúan sobre el ovario y el testículo. Prolactina, que son unas células diferentes, y células basófilas y células acidófilas en la hipófisis anterior. Entonces las células basófilas corresponden a los factores, a las hormonas estimulantes que hemos visto, ACTH, TSH, FSH y LH, mientras que las acidófilas dan lugar a la liberación de prolactina y de mediadores hormonales que también se llaman somatomedinas, que son necesarias para la acción de la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. De nuevo, miren, aquí se ve mejor las estructuras cerebrales que se hallan en relación con el sistema endocrino. El hipotálamo, debajo del tálamo, hipo quiere decir debajo, entonces la hipófisis aquí abajo, posterior y anterior, y toda esa zona amarilla es el hipotálamo, región que se halla por debajo del tálamo, que está aquí arriba. Tálamo en griego quiere decir habitación, alcoba. Miren que bien se ve ahí el bulbo raquídeo, las estructuras que constituyen el sistema ventricular por donde circula el líquido cefalorraquídeo, el cerebelo, la corteza cerebral. De nuevo aquí más claro, ¿verdad? Lóbulo posterior y lóbulo anterior de la hipófisis. Aquí vemos en amarillo la hipófisis anterior, en verde la hipófisis posterior.
oxitocina y ADH desde la hipófisis posterior, ADH a los túbulos renales, oxitocina a la musculatura uterina y las glándulas mamarias. El alcohol bloquea la acción del ADH sobre los receptores que hay en los túbulos renales, y el frío inhibe también la liberación de ADH, y por eso cuando las personas toman alcohol o cuando hace frío orinan mucho, además del aumento de la ingesta de líquido en el caso del alcohol. Entonces miren, hipófisis anterior y las hormonas que produce, las hormonas liberadoras o trópicas, tirotropina o TSH, corticotropina o ACTH, FSH y LH, hormona de crecimiento y prolactina. También aquí se menciona algunas de las endorfinas que tienen una acción ambigua entre hormonas y neurotransmisores. No nos interesa en este momento. Otro detalle, aquí se ve el sistema venoso, un plexo capilar que lleva los factores hipotalámicos a la adenohipófisis. El tiroides, que está ahí en la parte anterior del cuello y produce básicamente dos hormonas. Las hormonas del tiroides necesitan para su síntesis de yodo, tienen yodo en su estructura, por eso tienen nombres diferentes y se abrevian como T4 y T3. La T3 se llama la triyodotironina, tiene 3 átomos de yodo, mientras que la T4 tiene 4, la tiroxina. Estas hormonas estimulan el metabolismo basal, son necesarias para que usted aproveche los carbohidratos y los nutrientes, y regula la velocidad en que esos nutrientes se convierten en calorías. Cuando se altera la producción de hormona tiroidea, se pueden dar dos situaciones: el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, cuando hay mucha hormona tiroidea, aumenta la temperatura de la superficie corporal y también aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la actividad de toda la economía, de todo el sistema orgánico. En el hipotiroidismo ocurre lo contrario. Detrás del tiroides, miren, el mecanismo de producción de hormona tiroidea es un ejemplo de lo que llamamos una retroalimentación negativa. El hipotálamo libera el factor liberador de tirotropina, la hipófisis libera tirotropina, la tirotropina actúa sobre el tiroides y estimula la producción de T3 y T4. Entonces la tiroxina va sobre la hipófisis y disminuye la actividad liberadora de tirotropina. Igual actúa sobre el hipotálamo y lo inhibe. Entonces, desde que se produce la hormona que es estimulada desde el hipotálamo y la hipófisis, esa misma hormona va y actúa sobre ambas áreas anatómicas e inhibe su producción. Eso es lo que llama un mecanismo de retroalimentación negativa. Miren por detrás entonces de la tiroides, las hormonas paratiroides que regulan a través de su producto que se llama paratormona la concentración de calcio en la circulación. El páncreas, que decíamos que es una glándula mixta, tiene una parte exocrina y una parte endocrina. El páncreas endocrino, las células que producen hormonas en el páncreas, se llaman islotes de Langerhans, forman acúmulos que se llaman islotes de Langerhans, donde hay diferentes células. Algunas producen insulina, otras producen glucagón, otras producen una sustancia que se llama péptido intestinal vasoactivo, que no vamos a tratar ahora. Mírenlas aquí, la parte exocrina, como su producto es recogido y va a los conductos pancreáticos, y la parte endocrina
donde se ven las células de diferentes colores, cómo está asociada con vasos sanguíneos para liberar las hormonas hacia allí. La insulina permite que la célula capte la glucosa. Todas las células del cuerpo necesitan insulina para poder llevar la glucosa al interior de la célula, a excepto de las células del encéfalo. Entonces, si disminuye las células beta, secretan insulina. La insulina disminuye la glicemia y la glucogenólisis. La glucogenólisis, recuérdense que el glucógeno es una de las formas en que nosotros almacenamos la glucosa. Cuando las moléculas de glucógeno entonces se destruyen, se liberan moléculas de glucosa. La insulina disminuye esa actividad. Entonces, el resultado de la actividad de insulina es que disminuye los niveles de azúcar en la sangre. La diabetes puede resultar de un problema en la secreción de insulina o un problema de la actividad de la insulina sobre los receptores específicos que tiene. Por eso algunas se tratan y responden a los medicamentos y otras necesitan que se les administre insulina. Miren de nuevo un corte del páncreas, ¿verdad? Donde se ven la parte exocrina, los círculos amarillos, y en el medio un islote de Langerhans con diferentes colores por los tipos de células que tienen. Las glándulas suprarrenales, bilaterales, por encima del riñón, con dos áreas, ¿verdad? Una corteza y una médula. Decía que la corteza suprarrenal es de origen endodérmico, produce 3 hormonas diferentes, tiene 3 áreas, produce mineralocorticoides, básicamente la aldosterona, glucocorticoides, apréndanse esos nombres, básicamente el cortisol, y hormonas sexuales. En la corteza suprarrenal, la corteza suprarrenal es estimulada por la corticotropina que viene desde la hipófisis. Ven ahí un corte microscópico. Como se ve, la corteza suprarrenal, en el medio la médula suprarrenal, que les recuerdo es de origen ectodérmico. Como tal, la médula suprarrenal está asociada al sistema nervioso simpático y responde a reflejos autonómicos que se originan en el mismo, no a la actividad contrario a la corteza, que responde a la actividad de factores de estimulación específicos que vienen de la hipófisis y del hipotálamo. La médula suprarrenal responde a reflejos simpáticos. Miren aquí. Corteza suprarrenal tiene 3 zonas. Una zona glomerular que produce mineralocorticoides, como le decía, la aldosterona. La aldosterona es responsable de la retención de sodio, de la pérdida de potasio, y esto da lugar a que aumente el volumen sanguíneo. La segunda zona desde afuera es la zona fasciculada, que produce glucocorticoides. El más importante es el cortisol. El cortisol aumenta los niveles de glucosa en sangre, aumentando la gluconeogénesis, o sea, la conversión de moléculas de diversos tipos, ácido graso y aminoácidos, en glucosa. Y disminuye la inmunidad, por lo que se utiliza en procesos inflamatorios. Cuando hablábamos de la sangre y del sistema inmunitario, mencionamos ciertos mediadores químicos, y entre ellos los eicosanoides, que son sintetizados a través de 2 rutas, la de la ciclooxigenasa y la de la lipooxigenasa. Los glucocorticoides actúan sobre una enzima llamada fosfolipasa A3, que es la que permite que se sintetice ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de la membrana,
y desde ese ácido araquidónico que son sintetizados entonces los eicosanoides, los leucotrienos y prostaglandinas que participan de la respuesta inflamatoria. Por eso entonces el cortisol y sus derivados sintéticos como la hidrocortisona se utilizan para tratar la inflamación. Finalmente, la zona más profunda, la corteza suprarrenal, la zona reticular, es la que produce hormonas sexuales, estrógenos y andrógenos. El andrógeno principal de la corteza suprarrenal se llama dihidroepiandrostenediona y el estrógeno principal es el estradiol. La médula suprarrenal entonces produce adrenalina, que puede convertirse a noradrenalina y son las responsables de efectos del sistema nervioso simpático, como el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del estado de la alerta mental, de la frecuencia respiratoria y del índice metabólico, todo lo que vimos cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo. Finalmente, las gónadas tienen una parte endocrina que actúa por estimulación desde el hipotálamo y la hipófisis a través de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. ¿Se ven ahí? En el ovario se produce primero en el folículo las células de la llamada teca interna. Primero se producen estrógenos y una vez se da la maduración del folículo y la expulsión del óvulo, que se convierte en el cuerpo lúteo y por estimulación de la hormona luteinizante entonces produce progesterona, mientras que el testículo responde al equivalente masculino de la FSH, que se llama hormona estimulante de las células intersticiales, y produce testosterona. El hipotálamo libera GnRH, otro liberador de gonadotropina. La adenohipófisis se liberan las gonadotropinas, FSH y LH. El estradiol es producido en el ovario. Les dije ahorita que era en la glándula suprarrenal, me equivoqué. En la corteza suprarrenal lo que se produce es estriol y estrona. El estradiol es el principal estrógeno producido en el ovario. Miren, la primera parte del ciclo menstrual, del lóbulo anterior de la hipófisis, la FSH estimula el desarrollo del folículo, donde va a salir el óvulo, dentro del ovario. Ese folículo responde produciendo estrógeno. Una vez sale el óvulo, las células de la teca del folículo se convierten entonces en el cuerpo amarillo que responde a la hormona luteinizante y produce progesterona. Si hay un embarazo, la producción de progesterona entonces pasa a ser responsabilidad de los tejidos que constituirán la placenta. Eso es lo que se mide en la prueba de embarazo, los niveles de la llamada gonadotropina coriónica, que mantiene durante el embarazo la producción de progesterona. Miren, recuerden que la maduración del óvulo se acompaña de cambios en la pared del útero que explica el ciclo menstrual. Aquí vemos los pasos por
lo que atraviesa el óvulo dentro del ovario y del propio folículo hasta que se convierte en el cuerpo lúteo una vez ha liberado el óvulo. Aquí se ve más claro. Aquí vemos entonces la actividad endocrina del testículo. Aquí hay un corte microscópico del testículo. Miren cómo está organizado. Como si fueran cuerdas dobladas sobre sí mismas, se aumenta la superficie del testículo. Y en el centro entonces están los espermatozoides. De nuevo, todo un mecanismo de retroalimentación negativa, en este caso, en la relación entre el hipotálamo, la hipófisis y el testículo. El producto final es la testosterona. También se produce una segunda hormona que se le llama inhibina, que va a la hipófisis y bloquea la producción de las hormonas que estimulan la producción, valga la redundancia, de testosterona en un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces lo dejamos aquí y continuaremos con la función de reproducción. Bye.